Feliz sábado para todos. Esta mañana de este santo día de Dios, queremos en primer lugar dar la bienvenida a todas las visitas que nos acompañan en esta mañana. A ver, ¿qué hermanos están y hermanas, les llamamos desde ya, están aquí presentes, que están viniendo por vez primera a nuestra iglesia? O que han estado viniendo pero que no pertenecen a las filas de nuestra iglesia. A ver, ¿pueden levantar su mano? ¿Se pueden colocar de pie, por favor? Hermanos, ¿cuántos saludamos aquí a todas estas hermosas y preciosas almas que están visitando la casa de Dios en esta mañana? Siéntanse bienvenidos. ¿Habrá aquí algún hermano nuestro de otra iglesia, de otra congregación, tal vez de otra congregación de Caracas o del interior? O a veces hay algunas personas acá fuera de nuestro país. ¿Hay aquí algún hermano de otra iglesia en esta mañana que nos esté acompañando? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos todos sean a la casa de Dios. Hermano, para mí, les confieso, es un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Tenía ya mucho tiempo que no tocaba este púlpito. Y esta vez la invitación ha venido de parte de los ancianos de la iglesia, creo que de parte de Dios, hermanos. Así que estaremos compartiendo los próximos minutos. Y desde ya, hermanos queridos, les quiero invitar para el programa que tenemos esta tarde. Esta tarde vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar acerca del Centro Integral de Vida Sana. Centro Integral Adventista de Vida Sana. A ver, ¿cuántos han oído hablar de ese proyecto? Los que estuvieron en Naciones Unidas el sábado pasado seguramente oyeron hablar de este proyecto. Pero en esta tarde, queridos hermanos, vamos a hablar con más detalle de él. Y quizás si alguno tiene alguna pregunta en relación con esto que se está ya desarrollando, con mucho gusto trataremos de contestarla. Es la voluntad del Señor que hablemos acerca de este proyecto y que el próximo 1 de diciembre, hermanos, haya una ofrenda generosa de parte de todo el pueblo de Dios, no solo de la Iglesia Adventista del Paraíso, sino de todas las iglesias de Caracas y de nuestra Unión Venezolana Oriental. Y ahora, hermanos, volvamos nuestra mirada, nuestra imaginación a un evento que ocurrió hace 2000 años atrás. Era el amanecer del primer día de la semana. Y allí, frente a una puerta de Jerusalén, ya amaneciendo el sol, amaneciendo el día, había una mujer desesperada tocando aquella puerta. Abran, por favor. ¿Así? Okay. Me tapa la cara. Ahora, ¿oyen bien todos? Muy bien. ¿Ustedes recuerdan a quién era aquella mujer que estaba tocando la puerta desesperada? ¿Quién era? El relato bíblico que acabamos de tener nos dice que era María. No cualquier María, era María Magdalena. María Magdalena era bien conocida de los discípulos y de Jerusalén y de mucha gente en aquel entonces, porque de María el Señor Jesucristo había expulsado ¿cuántos demonios? 7 demonios. ¿A quién estaba llamando María Magdalena? ¿A quién llamaba? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué puerta estaba tocando? Estaba tocando el aposento alto, el lugar donde Jesús acostumbraba a reunirse con sus discípulos,
donde tomó la Pascua varias veces y donde unas horas antes, podríamos decirlo, había tomado la Pascua con sus amados discípulos. Allí habían 2 discípulos solamente. ¿Quiénes eran? Eran Pedro y Juan. ¿Qué decía esta mujer? La Escritura nos dice allí en el Juan 21 que ella decía: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Un grito angustioso, sin duda, el que expresaba María la Magdalena. Recordemos los antecedentes, hermanos. Recordemos lo que había ocurrido el día viernes por la tarde. Ese día había sido crucificado el Mesías prometido. Todos lo habían visto morir. Todos habían visto cómo habían crucificado sus manos, sus pies. Todos habían visto cómo la lanza había atravesado su costado. Todos habían oído el clamor de Cristo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos habían oído también las palabras finales del Señor Jesucristo cuando dijo: hecho está, consumado está. Con esta muerte, lamentablemente, hermanos, para los discípulos se acabó su esperanza. Las tinieblas cubrieron las mentes de los discípulos, su corazón perdió toda esperanza posible. Y aquel día, hermanos, y el día siguiente, sábado, y el día siguiente, el domingo, para los discípulos y también para las mujeres fueron los peores días de su vida. Fue un día de llanto, de tristeza, de dolor, de lamentos, pero fue un llanto también de examen propio, hermanos. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo había anunciado su muerte, su sufrimiento y su resurrección al tercer día. Hacía unos pocos días atrás el Señor había estado allí en Jerusalén y había dicho que si ese templo, su cuerpo, era destruido, en 3 días lo iba a restaurar. Sin embargo, hermanos, los discípulos estaban tristes, estaban desamparados, estaban como ovejas descarriadas, habían perdido toda esperanza. El sol de justicia se había apagado para ellos. La esperanza de la redención de Israel se había perdido. Aquel conquistador que vendría a redimirlos del yugo romano había muerto, estaba en un sepulcro y todos se lamentaban. No había ninguna esperanza para ellos, queridos hermanos. Estaban perdidos. Pedro y Juan estaban allí en el aposento alto, simplemente ocultándose, las puertas y las ventanas bien cerradas, pendientes de quién tocaba la puerta, porque estaban temerosos de que los soldados romanos vinieran allí al aposento alto y los llevaran y los hicieran presos también. Queridos hermanos, ¿qué pasaba con los discípulos? No creían que el Señor iba a morir y que el Señor iba a resucitar. Algo parecido, hermanos, seguramente puede pasar en nuestras vidas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Probablemente también tenemos la tendencia a olvidar las promesas de nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, es bueno que recordemos, como creyentes, que hay muchísimas promesas en la palabra de Dios. Hay promesas, hermanos, que yo les confieso, conservo en mi mente, en mi corazón, y en los momentos de dificultad, de prueba, porque todos los tenemos, lo mejor que he podido hacer es recordar esas promesas, y les quiero decir, les confieso personalmente que han sido de gran apoyo para mi vida. Cada uno de los que estamos aquí tiene sus propias promesas que recuerda. Yo recuerdo estas, hermanos, y quiero revelárselas a ustedes. No puedo olvidar, hermanos, como dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Otra promesa, hermanos, que recuerdo con frecuencia es: Jehová
el Señor va delante de ti. No temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. No temas ni te intimides. Otra promesa, hermanos, que recuerdo cuando voy a salir de viaje, aun cuando vengo acá a la iglesia, hermanos, le digo a mi Señor, como dice uno de sus más conocidos salmos, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y hasta cuándo? Para siempre. Y a veces es bueno recordar, hermanos, algunas palabras que el Señor pronunció a sus discípulos con cierto grado de dureza. Y una de estas palabras que también es bueno que la recordamos es aquella que dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Hombres y mujeres, sin duda, de poca fe, ¿por qué dudáis? Y entonces, hermanos, el relato nos dice que cuando Pedro y Juan oyeron a María, lo primero que hicieron, sin recoger nada, fue salir corriendo al sepulcro. Juan, que era más joven que Pedro, llegó primero. Sin embargo, Juan esperó a Pedro para entrar al sepulcro. Así que de los dos, el primero que entró al sepulcro fue ¿quién? Fue Pedro. ¿Y qué vio Pedro? Vio los lienzos, vio el sudario que estaban a un lado, estaban cuidadosamente doblados. De paso, hermanos, el espíritu de profecía nos dice que fue el propio Jesús quien recogió esos lienzos, los dobló cuidadosamente, el sudario, y lo puso allí con cuidado. ¿Por qué lo haría el Señor? ¿Por qué lo haría? Simplemente la sierva del Señor nos dice que Dios está presente de todo detalle, grande y pequeño. Y nos dice también algo muy importante, que en el cielo todo es orden y perfección. Y el Señor Jesús quería darnos esa lección de que todo es orden y perfección. Y cuando yo leí esto, hermanos, me acordé de mi mamá. Cuando yo era un niño de menos de 10 años, mi mamá me decía a mí: hijo, cuando te levantes de tu cama, lo primero que tú debes hacer es tender las sábanas. ¿Cuánto le estamos haciendo, hermanos? Orden y perfección. Orden, hermanos. Orden en todo lo que hacemos, queridos hermanos. Así que, hermanos, Pedro vio el sepulcro vacío y salió peor que nunca. Pero Juan, dice el relato, ¿qué pasó con Juan? Juan vio y creyó. De los 11 discípulos fue el único que creyó. Todos los demás no creyeron. Cuando recibieron el relato de las otras mujeres y de la Magdalena, después de ver a Cristo, ninguno creyó. Y ahora se sintió peor, Pedro. Se sintió peor porque ahora pasó por su mente entonces la idea de que ese cuerpo había sido también robado, llevado a otro lugar, y entonces iban a culparlos a ellos sin duda de lo que estaba pasando. Pero, hermanos, Pedro estaba triste por varias razones, además de la muerte de su Señor. Todos estaban tristes, pero la tristeza de Pablo era mayor que las de todos, dice la sierva del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pedro estaría en esa condición peor emocionalmente, más deprimido que todos los demás apóstoles? Sin duda, hermanos, porque Pedro había negado a su Señor. Como dice el relato, hermanos, de Lucas, Pedro había jurado fidelidad a su Señor y en el momento de la prueba lo negó 3 veces. El Señor Jesucristo, a quien, según el deseo de todas las gentes, nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios, Pedro lo negó 3 veces con imprecaciones,
con palabras vulgares, con malas palabras. Y ese, hermanos, fue el golpe más fuerte, sin duda, que le produjo el dolor más profundo al Salvador. Pedro negó a su Señor. ¿Será que nosotros también estaremos negando a nuestro Señor? ¿Será que alguna vez, hermanos, nosotros hemos negado abiertamente a nuestro Señor? El deseo de toda la gente en la página 671 nos dice que el discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sentir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. ¿Estaremos negando a nuestro Señor fuera de las filas de nuestra iglesia, hermanos? Mientras estamos acá, sin duda que es muy cómodo sentirnos, ¿verdad?, en confianza. Pero una vez que salimos de nuestro hogar y que salimos de la iglesia, entonces nos enfrentamos a la incredulidad de este mundo, hermanos. ¿Será que hay aquí alguna persona que le da vergüenza decir que es un cristiano, que es un adventista del séptimo día? ¿Será, hermanos, que hay aquí alguna persona que tenga vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y estos no sepan que es un adventista del séptimo día? En cierta ocasión oí el testimonio de alguien que desde el púlpito mismo dijo, de otra persona, uno de los vecinos, un vecino que tenía no sé cuántos años, 9, 10 años, 15, 20 años al lado de un adventista, y él nunca le habían dicho que era adventista del séptimo día. ¿Vienes a la iglesia con tu Biblia, hermanos? ¿Te avergüenza, hermanos, cargar la Biblia? Una cosa sí hacen los hermanos evangélicos, ¿saben? Andan con su Biblia para todas partes. El año pasado tuve que tomar un taxi para venir a esta iglesia y entré en conversación con el taxista. Resulta que el taxista era miembro de otra congregación, de otra iglesia evangélica. Y cuando él supo que yo era adventista, me dijo, ¿y dónde está tu espada? Saben, yo no cargaba la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Pero yo tenía buenas razones para no cargarla, ¿saben? Fue la época en que uno de los miembros del grupo excursionista, Daniel, no está aquí, Daniel Silva, estaba subiendo el Chimborazo y yo le había dado mi propia Biblia para que desde allí, hermano, desde la cumbre del Chimborazo, él pudiera leer la palabra de Dios. Pero no hay justificación, hermanos, porque más de una Biblia debemos tener en nuestro hogar. Así que, hermanos, hay algunas personas que se ríen cuando hay chistes malos, ese tipo de chistes que a veces incluso es blasfemo, donde se deshonra el nombre de Dios, donde incluso se dice el nombre de Dios o de Cristo. Hay hermanos que se ríen de eso. Hay hermanos que no predican el Evangelio, no dan un estudio bíblico simplemente porque les da vergüenza, hermanos. Hay hermanos, hay médicos inclusive, enfermeras, que temen orar por un paciente que está gravemente enfermo simplemente porque les da vergüenza delante de sus compañeros de trabajo. Una cosa aprendí, hermanos, como médico del espíritu de profecía. La señora White dice en uno de sus escritos, refiriéndose al trabajo médico, que cuando hay un enfermo grave que está en las postrimerías de la muerte, si ese enfermo muere sin que un médico cristiano, una enfermera cristiana o cualquier otro personal de salud no haya orado por él, no le haya ayudado a elevar sus ojos hacia Cristo,
seremos responsables en el día del juicio final por esa alma que está en las postrimerías de la muerte, hermanos. Todas estas son formas, hermanos, sin duda, de negar a nuestro Señor. Pero también podemos negarlo en nuestros hogares. Somos en la casa, hermanos, lo que decimos y lo que aparentamos aquí en la iglesia. ¿Somos realmente en nuestra casa lo que estamos predicando? ¿Cómo somos con nuestro cónyuge? ¿Somos violentos con nuestro cónyuge? ¿Ejercemos violencia verbal, emocional o aún hasta física con nuestro cónyuge? ¿Habrá aquí algún hermano que le dé pellizcos a su esposa? ¿Que le ale el cabello cuando está disgustado? O aún que le dé con una correa, o aún que le dé con un golpe, hermanos, con su puño. Quisiéramos creer que eso no ocurre acá en nuestra iglesia, pero eso ocurre, hermanos, en muchas iglesias adventistas. Esa es una manera de negar a nuestro Señor. ¿Será que aquí hay alguna dama que trata mal a su cónyuge, a su esposo? Ustedes saben que la violencia de género no solamente se ejerce contra la mujer, también hay hombres abusados, ¿sabían ustedes? Todavía hay hombres que le dieron sus pantalones a su esposa y su esposa ejerce muy bien ese trabajo. Violentamente, con palabras soeces, se dirige a su esposo. A veces hay esposas y hay esposos también que públicamente hacen quedar mal al cónyuge, niegan lo que él está diciendo. Esas cosas, hermanos, no deberíamos hacerlos. Estamos negando a nuestro Señor también con esas acciones, ¿saben? A ver, querido hermano, tú que estás casado, que tienes tu esposa, ¿tú le ayudas a lavar los platos a tu esposa? ¿O ese es el trabajo de ella nada más? Es un trabajo de las mujeres nada más. ¿Tú le ayudas a tu esposa a lavar la ropa? ¿Le ayudas a barrer, a pasar coleto, hermano? ¿Le ayudas a limpiar la casa? ¿Desde cuándo no lo haces, hermano querido? Le dejas esa carga a tu esposa porque ella es la ama de casa. Esa, hermanos, es una forma de negar a nuestro Señor. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Los provocamos a ira, hermanos? Cierto, proveemos para sus necesidades, pero cuando cometen errores, ¿cómo los tratamos? ¿Los ridiculizamos? ¿Los tratamos con violencia? ¿Les decimos palabrotas grandes? ¿Lo humillamos? ¿O incluso los golpeamos? ¿Les damos con una correa? Seguramente aquí vemos algunos de los que vivimos eso, hermanos, porque venimos de hogares que no eran cristianos, adventistas me refiero. Todavía recordamos las correas de nuestros cónyuges, de nuestros padres. Pero ese no debe ser el proceder de ningún padre o madre cristiano realmente. ¿Somos sacerdotes de nuestros hogares? ¿Leemos la Biblia con nuestros cónyuges y nuestras esposas, nuestros hijos? ¿Estamos haciendo el culto de la mañana y el culto de la noche? ¿Nos ven nuestros hijos, hermanos, con la Biblia, estudiando la palabra de Dios, el espíritu de profecía? ¿Nos ven cantando, hermanos? Si no lo hacemos, también, hermanos, estamos negando el nombre de Cristo. Y fuera del hogar, ¿será como dice un refrán por allí? ¿Somos luces? ¿A dónde? Fuera de nuestra casa. ¿Y en nuestra casa qué somos? Oscuridad. ¿De qué hablamos cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes?
¿Sobre qué tratan nuestras conversaciones cuando estamos con los compañeros de estudio? Amigos, vecinos. Estamos hablando simplemente del partido de fútbol, de la Vinotinto, y así se pasa el tiempo hablándole a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, la Vinotinto, las elecciones que vienen, el calor, la lluvia, el frío, la plaga, etcétera, etcétera. ¿Todavía habrá aquí algún hermano que diga malas palabras? ¿Será que alguno de nosotros por allí de vez en cuando, sobre todo cuando estamos un poco emocionados, se nos sale alguna de estas palabras que pertenecen al hombre antiguo, hermanos? Pedro fue reconocido como discípulo de Cristo, dice la señora White, justamente porque los discípulos tenían una manera de hablar diferente. No había en ellos malas palabras. Y cuando vieron a Pedro condenando a su Señor y diciendo unas palabrotas, malas palabras simplemente, entonces eso les llamó más la atención. ¿Será que estamos buscando, hermanos, cada día primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura? ¿Quién está ocupando el primer lugar, hermanos, en nuestros afectos? ¿Está Dios o están las cosas de este mundo, hermano? ¿Está el dinero? ¿Estará la televisión? ¿Están los placeres? Todas esas son formas, hermanos, de negar nuestra fe y de negar a nuestro Señor. ¿Nos estamos preparando para encontrarnos muy pronto con Cristo o para quedarnos largo tiempo aquí viviendo en esta ciudad, en este país? Algunos quizás, hermanos, están haciendo planes a largo plazo, están reuniendo mucho dinero, están pensando en comprarse el carro cuando tengan la oportunidad, el más lujoso, hacer una gran casa, un palacio, reunir mucho dinero, guardar mucho trigo en sus graneros. Y están pensando más en pasarla bien en esta tierra que prepararse para el reino de los cielos. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer, hermano. Yo me la he hecho muchas veces y debemos continuarla haciéndolo, hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Lo más valioso que tenemos, ¿dónde está? ¿Está aquí en la tierra o está allá en el cielo? ¿Es Baal o es Cristo? ¿Estamos reuniendo tesoros acá en los bancos de este país y del mundo? ¿O ignoramos que hay otro banco celestial donde el Señor nos ha aconsejado que lo llenemos, que hagamos allí depósitos, hermanos, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen? Hay más, hermanos. Hay muchas formas de negar a nuestro Señor. ¿Será que estamos trabajando en sábado? ¿Será que aquí hay algún hermano que todavía trabaja en sábado? O a veces se da sus escapaditos, o a veces simplemente prolonga sus labores en su oficina, en su trabajo, más allá de las horas debidas, más allá de la puesta del sol del día de sábado. Estamos cuidando los extremos, mis hermanos. Habrá personas que dicen mentiras. Decir mentiras se ha transformado en una cosa muy común en el mundo. Es normal. Simplemente cuando no podemos cumplir con algo por cualquier razón, justificada o no, generalmente injustificada, entonces acudimos a la mentira. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no quedar mal. Hay personas que dicen medias verdades o medias mentiras. Es peor todavía porque nosotros mismos las creemos y seguimos pensando que sí, que todo está bien. Estamos cuidando las avenidas del alma.
Yo no me propuse, hermanos, esta mañana hablar de salud. Estoy hablándoles a ustedes como un hermano más de esta iglesia, hermano. Pero es verdad que también podemos negar a nuestro Señor con lo que comemos y con lo que bebemos. ¿Qué estamos poniendo en nuestra mesa? ¿Estamos poniendo el maná? ¿O estamos poniendo las ollas de carne de Egipto? ¿Saben cuál es el maná? ¿Saben cuál es el maná que Dios nos ha dado para este tiempo? Es el régimen vegetariano. Ese es el maná. Es un símbolo del maná. ¿Qué estamos bebiendo? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Cómo estamos trabajando? Con nuestro estilo de vida, hermanos, también podemos estar negando a nuestro Señor. ¿Qué están viendo nuestros ojos allí en la televisión? Las conocidas novelas, videos. ¿Qué tipo de videos, hermanos? Internet. ¿Qué tipo de imágenes en internet? ¿Estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Habrá aquí hermanos que les guste el cine todavía? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Son puros? ¿Son santos? ¿Estamos guardando el séptimo mandamiento? ¿Cómo dice el séptimo mandamiento, queridos hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No fornicarás, dice la versión católica. Y las otras versiones dicen, no cometerás adulterio. No es necesario ir al hecho, basta con una mirada. Generalmente, decía un pastor, la segunda mirada sí es pecaminosa. Cuando una dama bien agraciada pasa delante de un caballero y la vio, sí, pero cuando ella se apartó de su horizonte visual y él movió su cabeza a la izquierda o a la derecha o hacia atrás para volverla a mirar, ¿qué creen ustedes que está mirando? Hermanos, cuidemos, caballeros, cuidemos esa segunda mirada, ¿sabes? No podemos impedir que las palomas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellas se paren, ¿dónde? Justamente sobre ella. Ese es una de las tentaciones favoritas de Satanás en este tiempo. No solo para el hombre, para la mujer también, ¿saben? ¿Estamos codiciando a la mujer de nuestro prójimo? Hay cónyuges que piensan, después de muchos años de estar viviendo con su esposa, me equivoqué. Yo creo que me equivoqué. Yo creo que la otra novia que tenía, esa debió haber sido mi esposa. Hermano, no pensemos así. Desde el momento en que el Señor nos dio la bendición aquí arriba, entonces desde ese momento ese será nuestro cónyuge por toda la vida, hermanos. ¿Estamos buscando novios o novias fuera de las filas de nuestra iglesia? ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el consejo? No os juntéis en yugo desigual ¿con quién? Con los filisteos, o la filistea, o los moabitas, o las moabitas. Hermanos, cuando uno hace eso, uno está contraviniendo una orden directa de nuestro Dios, hermanos, ¿sabes? Eso puede tener graves consecuencias. Tuve la oportunidad, hermanos, de visitar un hogar donde me alojé por un tiempo. Estaba dando unas conferencias de salud, nutrición. Estaba en un plan para dejar de fumar, creo que era lo que estaba haciendo. Y después hice unas conferencias de salud y nutrición, pero me alojé en la casa de una hermana, casada con un hombre rico, hermanos, con un hijo ya casado, tiene su esposa, su hijo. Un hogar donde usted ve, bueno, todas las comodidades, todos los lujos, hay varios carros, hay abundancia de cosas materiales. Pero aquella hermana adventista no era feliz. A mí me comunicó, hablando en uno de esos momentos en que tantas veces me buscó para conversar, parece que tenía avidez de conversar con un médico, pero me tocó ese punto, hermanos, y me confesó. Tristemente le escuché decir,
me quiero divorciar. Desde hace tiempo ando buscando el divorcio. Este hombre con quien me casé ya me tiene ya. Ese es un hombre, es un adúltero. Etcétera, 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 hermano. ¿Será que ella no sabía lo que estaba haciendo cuando se casó con un hombre no creyente? ¿Creen ustedes que no lo sabía? Sí lo sabía, muy bien lo sabía. Había oído con toda seguridad este consejo de Dios: no juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Y aún así contrajo matrimonio, hermano. Y su vida ahora entonces es un calvario. Consejo del Espíritu de Profecía es: si no quieres que de tu hogar se levanten las sombras, nunca te cases con un enemigo de Dios. Preocupante, hermanos, ver a muchos jóvenes y señoritas también en nuestra iglesia, personas aún de un poco mayor edad, buscando cónyuges fuera de las filas de nuestra iglesia. Y hay un problema, hermanos, que mucha gente no toca desde el púlpito. Es una condición que se llama el vicio solitario. ¿Ustedes han oído hablar de eso? La masturbación. Las estadísticas nos dicen que es una práctica muy común, muy alta, una alta incidencia en la población general. Pero a los ojos de Dios, a pesar de lo que aconsejan los psicólogos y los psiquiatras, que es una práctica saludable, que ayuda a iniciarse en la sexualidad, a mejorar, perfeccionar la sexualidad, preparar para el matrimonio o para la vida en pareja. Hermanos, a los ojos de Dios esa práctica es una práctica grave, un gravísimo pecado a los ojos de Dios, hermano. No hay nadie, hermanos, que tenga justificación para seguir en esa práctica. Todo lo que tiene que ver con el sexo está reservado para el matrimonio. Y toda persona que requiera de ayuda para abandonar una práctica tal, recibirá el poder y la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu, hermanos. Hay un mandamiento que olvidamos con frecuencia, que es el mandamiento sexto. ¿Cómo dice el sexto mandamiento, hermanos? No matarás. A veces pensamos que simplemente no quitarle la vida a otro ser humano. Es una manera directa de hacerla. Pero cuando tú y yo odiamos a un hermano nuestro, o a un alguien que no es de nuestra iglesia, entonces estamos matando también. Estamos violando el sexto mandamiento. ¿Habrá aquí alguien que odie a un hermano suyo acá en esta congregación? Que no le hable, que no quiera tropezarse con él y cuando lo ve simplemente pasa de largo sin saludarlo. No puede el Señor escuchar nuestras oraciones si de esa manera estamos procediendo disgustados con nuestros hermanos. ¿Somos perdonadores? El perdón, hermanos, es un don de Dios. ¿Será fácil perdonar? No es fácil perdonar. Quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. No es fácil perdonar. Mientras más grave es la ofensa, más difícil, hermanos, es perdonar. Pero el perdón es una característica de todo hijo de Dios. Y si odiamos, si tenemos enemigos y no perdonamos, entonces también estaremos negando a nuestro Señor. Finalmente hay un mandamiento, el octavo, que muchos olvidan. ¿Cómo dice el octavo mandamiento? ¿Cómo dice el octavo? No hurtarás. ¿No hurtarás a quién? En primer lugar a nuestro Dios. ¿Será que estamos hurtando a nuestro Señor? ¿Cómo podemos hurtar a nuestro Señor? ¿Cómo? Con vuestros diezmos y vuestras ofensas. Hay mucha gente que solamente da diezmo y se olvida de la ofrenda. El mandato dice, con vuestros diezmos, dice el Señor, y vuestras ofrendas también. Hay gente, hermanos, que piensa que porque da el diezmo y la ofrenda no tiene que pagar el impuesto sobre la renta.
Eso me lo dijo a mí un anciano hace años atrás. Un cristiano no debería pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué?, le pregunté yo. Bueno, porque nosotros damos diezmos y ofrendas. Este anciano lamentablemente olvidaba que el Señor Jesucristo dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Somos deudores morosos? ¿Será que, hermanos, tenemos deudas con otros hermanos y ya las olvidamos? ¿Será que estamos pensando que nunca más vamos a pagar esa deuda? Hermanos, el Señor nos dice que lo robado debemos restituirlo. Hoy, mañana o pasado. Pero eso no debemos olvidarlo. Porque esos son zorras que se quedan por allí olvidadas. O a veces dejamos un libro por allí metido que pertenece a fulanito de tal. Si yo levantara la mano aquí y dijera: ¿cuántos tienen libros en su casa que no le pertenecen? Mire, una buena parte levantarían su mano. No solo libros, sino otros objetos y otras cosas que no son nuestras. ¿Y por qué los tenemos allí? Estamos robando, hermanos. Algún hermano que lo sorprende una muerte trágica y tiene allí acariciado una de estas zorras, hermanos, en su casa o en su vida, puede perder el reino de los cielos, queridos hermanos. ¿Somos buena pagas? ¿Saben lo que significa ser buena paga? ¿Qué es buena paga? Es la persona que cuando le prestan, él devuelve. Y no espera que le pidan, ¿verdad? Mira, recuérdate que me dé. No, él va y devuelve lo que se le debe. En este aspecto, hermanos, una de las violaciones de este mandamiento más comunes en la actualidad es lo que se llama el soborno. ¿Saben lo que es el soborno? Soborno es simplemente comprar la conciencia de una persona, el corazón de una persona, los afectos, las acciones de una persona. ¿Y cómo se compra? Se puede comprar con favores, a veces favores sexuales. Se puede comprar con dinero, y esto es lo más común, ¿saben? Todo el mundo tiene un precio. ¿Han oído esa expresión? ¿Cuántos han oído eso? Todo el mundo tiene un precio. Hermano, si no lo sabes, es bueno que lo sepas. Porque el diablo le ha puesto un precio a cada uno de nosotros, ¿saben? Y en algún momento, tarde o temprano, nos va a ofrecer ese precio. No directamente, a través de otra persona, ¿saben? Y de esa manera estaremos negando a nuestro Dios. Este es el momento, dice. Ahora mismo, dice la palabra de Dios. Es el momento de ir a los pies de Cristo, contritos, arrepentidos, humillados, confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. La fidelidad a Dios será probada en lo pequeño y en lo grande. En todo, así dice Jehová, incluyendo el día de reposo. Ahora volvamos, hermanos, a nuestro relato ya antes de terminar. Jesús entonces allí en el capítulo 20, versículo 19 de Juan, dice que al anochecer de ese día, el primer día de la semana, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué dijo? Paz a vosotros. ¿Cómo entró Jesús al aposento alto? Algunos piensan que Jesús entró por las paredes, ¿no? Como espíritu, no. La sierva del Señor dice que cuando entraron algunos de los discípulos, él, de manera inadvertida, cuando se abrió la puerta, entró allí al aposento alto. Y entonces, después de haber ido al cielo y regresar, de aceptar la aprobación de su Padre, regresó acá a esta tierra y entonces se fue al aposento alto. Vino Jesús entonces, se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros.
Esas palabras las recibió Pedro también, paz a vosotros. Pero Pedro se encontraba demasiado triste, demasiado deprimido como para prestar atención a aquellas palabras. Pedro recordó, queridos hermanos, en esos momentos tan difíciles para su vida, cómo fue su negación. Recordó la mirada de Jesús. Recordó la mirada de Jesús, una mirada compasiva, tierna, amorosa, una mirada que no tenía venganza hacia él. Dice entonces la sierva del Señor que recordó todas las cosas que habían pasado. Volvió a mirar a Jesús y entonces vio en ese momento como una mano profana golpeaba el rostro de su Señor. Y no pudiendo ya aguantar más, soportar más aquella escena, salió corriendo, como un desesperado. Pedro corrió y corrió sin saberlo. ¿Saben a dónde llegó Pedro? Pedro llegó al Getsemaní, al huerto de los olivos, al lugar donde Cristo Jesús había estado unas horas antes apenas, agonizando por la raza humana y por su propia vida, sin duda. Allí Pedro recordó todas las advertencias de su Señor. Allí dice la Escritura simplemente, lloró amargamente. Lloró amargamente. Fueron las mismas palabras, hermanos. ¿A quién lloras? Las que pronunció Jesús a María Magdalena, las que Pedro también recibió de parte de Jesús. Finalmente, después de haberle dicho, ¿por qué lloras, Pedro? El Señor Jesús invitó a Pedro a venir a sus brazos, lo recibió y Pedro entonces se sintió consolado, confortado, aceptado por Cristo. Y Pedro, con lágrimas en sus ojos, miró a su Señor, cayó a sus pies y le adoró. Supo que había sido aceptado y perdonado. Una cita, hermanos, que quiero leer para ustedes, se encuentra en este capítulo número 82 del Espíritu de Profecía. Refiriéndose justamente a la situación que vivieron los discípulos y haciendo una aplicación actualizada para nosotros, dice, ¿cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos están cegados por las lágrimas. No lo ven, les habla, pero no lo entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Id presto, decía a sus discípulos que ha resucitado. Invitadlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Cristo no está allí. No miréis al sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo, el alegre canto, Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios. Hace años, hermanos, ya en mi último año de mi carrera de medicina, hacía unos pocos meses atrás, que yo me había bautizado en esta misma iglesia, aquí en este mismo bautisterio. Estaba haciendo un año de pasantías, ¿no? Había hecho una pasantía rural por aquí, por los Ocumares del Tuy,
Y estaba haciendo una pasantía por el Servicio de Medicina Interna del Hospital General de los Magallanes. Uno podía elegir en ese entonces dónde iba. Así que yo elegí el Hospital de los Magallanes. Estaba junto con mis compañeros, conocimos a los profesores que allí teníamos. Todo marchó bien hasta el momento en el cual nos dijeron que había que asistir a unos seminarios que eran parte de la nota, que tenía una evaluación. Y yo no vi problema en eso. El problema resultó ser otra cosa. ¿Se imaginan ustedes qué? Esos seminarios iban a ser en día de sábado. Yo era un estudiante. La verdad que yo necesitaba esos seminarios. Se hacía una presentación, se discutían casos, y eran unos buenos seminarios. Allí estaban todos mis compañeros. Era algo bueno realmente, ¿no? Es más, a mí se me estaba obligando a que asistiera. So pena de sufrir consecuencias. Con una materia o con varias materias en mis aspiraciones de graduarme de médico. Así que yo me vi en un conflicto. Sabía que aquello era bueno, que a mí me beneficiaba, que yo lo necesitaba, pero yo había aprendido acá, en las Sagradas Escrituras, en el Éxodo, el 4º mandamiento, que dice: acordarte has del día del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu prójimo, etcétera. Ustedes saben lo demás. Así que yo me he enfrentado con esta situación. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a hablar con mi profesor, el que estaba como responsable de estos seminarios. Y entonces le planteé: mire, profesor, yo soy adventista del 7º día, ¿sabe? Y ustedes saben que los adventistas no trabajan en sábado. Y bueno, yo no puedo venir a su seminario. Es más, le dije, ese es el día de reposo. Ese día yo debo ir a la iglesia. Así que yo no puedo venir aquí a los seminarios. La solución de él fue muy sencilla. Él me dijo: mire, doctor. No era doctor, era un bachiller. Mire, bachiller, vaya y hable con su pastor de iglesia. Y dígale que le dé permiso para venir a los seminarios en sábado. ¿Qué les parece? Pues yo me quedé perplejo, porque yo no esperaba que me diera esa respuesta. Y yo no supe qué contestarle. Así que, está bien, le dije. Me despedí de él y después me quedé pensando: ¿hablar con mi pastor para qué? ¿Qué me puede decir el pastor? A mi mente acudían aquellos versículos que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, finalmente no decidí hablar con mi pastor. No necesito hablar con el pastor. Este asunto lo resuelvo con mi Dios. Así que yo no voy a asistir a estos seminarios. No le dije nada a ese profesor, simplemente no asistí a ellos. Llegó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, fueron como 10 seminarios, no recuerdo cuántos exactamente, y yo no asistí a ninguno de ellos. Al final de ese curso, hermanos, esa pasantía que eran como 3 meses, yo temía lo peor. Dios mío, yo dije: que sea lo que tú quieras, amado Señor, pero yo te voy a ser fiel en este asunto. Ni lo comenté con el pastor ni con más nadie, simplemente: Señor, este asunto está entre tú y yo, tú sabrás cómo me vas a ayudar. ¿Saben qué ocurrió? No ocurrió absolutamente nada. Parece que al profesor se le olvidó que en esos seminarios faltaba una persona. Y al final me pusieron una buena nota también. ¿Sabe? Dios mío, gracias, Señor, dije yo. Gracias.
Y años más tarde, quiero decirles, el Señor me honró también en ese mismo hospital. Así lo sentí yo. Años más tarde, cuando me gradué y estuve en una medicatura rural en Camaguán y volví a Caracas, pues entonces volví al Hospital de los Magallanes a hacer una actividad que se llama internado de posgrado. Yo estaba decidido a hacer medicina interna, como efectivamente lo hice. Y entonces simplemente me presenté mis papeles en el hospital, después de que regresé de la medicatura rural, presenté mis papeles. ¿Tienen ustedes algún cargo para mí como interno de posgrado? Sí, me dijeron que sí, entregué los papeles, me aceptaron, hermano. Y allí estuve trabajando. Recuerdo que siempre fui un buen trabajador. Así me recuerdan mis compañeros, ¿sabes? No lo digo por jactancia, ¿no? La verdad que siempre fui y sigo siendo. Nunca le he tenido miedo al trabajo, ¿sabes? Gracias a Dios. Y así me recuerdan mis compañeros de guardia. Un día, hermanos, ya terminando las pasantías, que duraban 2 años, no, uno podía estar más de 2 años como interno de posgrado, y ya yo estaba ya cumpliéndolos. Era el mes de diciembre, y entonces nos tocó a mí y a algunos de mis compañeros hacer una guardia un 31 de diciembre. ¿Amaneciendo para qué? Para el año nuevo. Oh, qué dolor fue para mí levantarme allá en mi casa e irme para la guardia un 31, hermano querido. Pasar todo ese 31 viendo enfermos, heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Recibir el año porque lo recibí viendo pacientes, trabajando en la madrugada, y trabajé bastante, ¿saben? ¿Por qué trabajé bastante? ¿Saben? Porque algunos de mis compañeros no fueron ese día a trabajar. Así que estuvimos solos. No recuerdo si habíamos 1, 2 o 3 allí, el resto no estaba. Y teníamos que atender toda la emergencia del hospital y etcétera, hermano. Todo el día, 24 horas. Fue un día duro de trabajo, ¿sabes? Y más triste porque era un año nuevo. Pero quiero decirles que unos días más tarde, por allí como el 7 de enero, cuando fui al cafetín allí porque tenía el trabajo en el piso, en el piso pues del Hospital de Medicina Interna, y fui allá al restaurante a desayunar allí, entonces me encontré con una terrible noticia. Todos mis compañeros que habían faltado al trabajo ese día habían sido botados del hospital. Fueron llamados a la dirección, simplemente les dijeron, se terminó el contrato, chao, váyase para otro lugar. Y entonces yo esperaba que me llamaran a mí también. Están votando gente, pensé yo. Y a mí me deben de votar porque ya yo estoy terminando, tengo 2 años. Hermanos, vi a compañeros que tenían 1 año, quizás menos, no tenían por qué sacarlos y sin embargo los sacaron. Y yo que tenía 2 años, que ya debía ir automáticamente para afuera, pero que yo quería quedarme unos meses más, porque más adelante iba a ser el concurso del posgrado de medicina interna y yo quería continuar allí. Yo esperé días y días que me llamaran, hermano. Nunca me llamaron, ¿sabes? Después me enteré lo que dijeron de mí. Mira, reconocen que tú eres un buen trabajador. Reconocen que tú viniste el 31 a trabajar y el 1. Así que a ti no te tocaron, pero a los demás los echaron para afuera. Hermano, para mí fue una honra, ¿sabes? Permanecer en ese hospital durante todo el tiempo. Y al final, ¿sabes? Yo tuve como 3 años allí como interno de posgrado. Al final fui yo el que decidí irme del hospital. Seguro que lo lamentaron, hermano. Pero Dios tenía para mí otro lugar, en otro momento. Queridos hermanos, nuestra fidelidad a Dios será probada en lo grande y en lo pequeño. Al final de los tiempos, la prueba más difícil que viviremos será la prueba del día de reposo. Solamente habrán 2 grupos, los que guardan el día de reposo y los que guardan otro día.
el primer día de la semana. Queridos hermanos, antes de que el Señor Jesucristo terminara este relato, dice aquí el libro de Juan 20, 21 y 22. El versículo 22 dice, y el 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. Con eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos afrontar estas pruebas finales si no tenemos la presencia, la dirección y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso fue lo que le pasó a Pedro y a todos los demás discípulos. Pedro recordó allí en el Getsemaní, donde Cristo mismo había estado unas horas antes, cómo el Señor le había dicho: velad y orad para que no entréis en tentación. 3 veces le dijo eso Jesús a sus discípulos. No habéis podido, Pedro, Juan y el resto de mis discípulos, haber velado conmigo 1 hora solamente. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, Pedro y los demás discípulos, mientras el Señor Jesús estaba agonizando allí en el Getsemaní? Mientras estaba sudando sangre. ¿Qué estaban haciendo Pedro y los discípulos, hermanos queridos? ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Puede ser, hermanos, que estemos en la iglesia en este momento, pero estamos durmiendo. Hermanos, necesitamos velar y orar. Necesitamos, finalmente, un revivamiento. Necesitamos una reforma. Y ese revivamiento y esa reforma no vienen solos. Vienen por el poder de Dios. Vienen por nuestras súplicas. Vienen por nuestras peticiones, elevados al trono de la gracia. Esa reforma, hermanos, no es solamente una reforma espiritual, es una reforma física. La reforma pro salud debemos vivirla también en nuestras vidas. Con esto concluyo, hermanos. Una cita de la señora White que se encuentra en este libro, Eventos de los Últimos Días. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse ese reavivamiento. La más urgente necesidad de este mundo, dice la sierva del Señor, es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, hombres que sean tan fieles a sus conciencias como la brújula al polo, hombres que se mantengan fieles a la verdad aunque se desplomen los cielos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero serte fiel incluso hasta la muerte? ¿Cuántos quieren decir con el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida? El Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a ser fieles hasta que el Señor Jesús venga y finalmente podamos estar con Él por toda la eternidad. Dios nos bendiga, hermanos.